Ministerios de Cristo con Amor para el Mundo presenta Evangelismo en tiempos de COVID-19. Hola, ¿qué tal? Carmen. Hola. Bendiciones, bienvenidas aquí desde la aurora boreal de Canadá. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Buenas noches. Aquí, mira, esperando cada viernes. Amén, qué bueno, me da mucho gusto. Esperando a todos los hermanos que también empiecen a conectarse. Sí, ya están empezando. Ya por fin pude encontrar la manera de ponerles la alabanza que les quiero poner desde hace mucho. Entonces, nada más que se junten un poquito más, ahorita la pongo.
¿Cómo está, hermana? ¿Cómo le va? Bien, muy bien, gracias a Dios. Pues de la tarea, así como pensando qué hemos hecho, qué cada uno de nosotros. ¿Qué método han utilizado? O sea, ¿qué manera han utilizado? ¿Qué método han utilizado para evangelizar o para llevar la palabra, para predicar? Pues yo te puedo comentar, hermano, que sí tengo muy poquito, bueno, tengo 2 años de recibir a nuestro Señor Cristo. Jesucristo. 2 años, entonces sí, pues las dudas surgen siempre y así como métodos aún, pues soy muy nueva. Mi iglesia Pero, es pero, pero, ¿a quién las has compartido? O sea, con método yo me refiero a la cuestión de, por ejemplo, le prediqué a mi vecino, le predico a mi familia, he predicado, por ejemplo, voy en los camiones y le hago la plática a alguien, o sea, eso es a lo que me refiero con método, no se trata de, hice una campaña de evangelismo, hermano, no, o sea, yo sé bueno, que cuando vamos iniciando, pues es más personal, es más estar sí. hablando unos con otros. Sí, he ido, bueno, al parque de aquí de mi unidad y y pues así llegando, ¿no? Buenas tardes, mira, podemos orar por ustedes o con ustedes. Y así hemos iniciado, bueno, de esa manera, orando por la persona y las personas son muy lindas, ¿eh? Sí, Y sí, sí. antes de acercarnos a las personas, sí oramos. Bueno, yo he ido con un grupo de 3 jóvenes que me tocó un sábado estar con los jóvenes, eran 3 jovencitos de secundaria, Ujú. y le digo, ahora no vamos a estar sentados ni la clase sentada. Vamos a agarrar nuestro versículo que vamos a compartir y vámonos caminando al parque. Entonces, sí vi Ándele. diferentes personas ahí en las palapas y compartíamos un versículo, lo explicábamos y vamos a orar por ustedes. Y así, ahora sí que de esa manera. Ok, Y pues sí, esa es una manera, o sea, un versículo o tú puedes, no sé, agarrar a lo mejor un folletito y se lo muestras, se lo explicas a la persona y digo, hay miles, ahorita vamos a ver varias de ellas y cómo podemos hacerlo, ¿verdad? Sin complicarnos, porque la verdad es que a veces yo creo que nos complicamos más nosotros que, que lo que verdaderamente es el presentarle el plan de salvación a alguien. Hermano Jair, hermano Joel, hermano Ángel, hermana Claudia, hermano Héctor, hermana Fátima, la hermana Kevi. Hola, es mi esposa, por eso la tengo aquí enfrente, pero aquí está también. Ok, muy bien. Saludos. ¿Cómo estás, hermano? Todo bien, hermano. Dios les bendiga. Nos costó un poquito de trabajo entrar, pero ya pudimos. Lo que pasa es que no me metí a las 9:09, me metí 2 minutos después. Estaba en unos asuntos particulares, pero ya estoy por acá. Sale, gracias. Ok, a los que faltan, Elisa Martínez, Joel Baeza, Ángel Landeros, ya lo habíamos saludado, Fátima Cárdenas, que también volvió a entrar, Elvia, hermana Elvia, muy buenas noches, Aarón, muy buenas noches a todos, bienvenidos, sean todos bienvenidos a ya es el tercer viernes que tenemos este curso. Creo que ahí vamos en ritmo. Podríamos ir más avanzados, pero vamos en ritmo. Me parece que es importante más bien ir un poquito en ritmo e ir avanzando, ¿verdad? Hermanos, iba a decir, aquí está Aurea. Ok, perfecto, hermano Aaron. Les quiero leer, antes de empezar y antes de orar, les quiero leer Lucas 4 del 17 al 19, que esta lectura nos las dejó el Señor como para nosotros hacer también, al ver ese ejemplo de la misión que tenía el Señor en esta tierra cuando vino,
nosotros debemos seguir este ejemplo porque al fin y al cabo también nos está mandando a eso. Fíjense bien, dice la palabra de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice que, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido la escritura delante de mí. Entonces, es una bendición, se cumplió la escritura en ese tiempo, y ahora nosotros tenemos que hacer cumplir también esta escritura de ir a predicar, de ir donde están los cautivos, de ir a donde están aquellos que necesitan sanar sus corazones, sus vidas, a los ciegos porque no pueden ver más allá de lo que están viviendo, a los cautivos, los que están cautivos en el pecado, los que de alguna manera son esclavos, ¿verdad? A llevar la libertad, ¿verdad? Aquellos que están oprimidos, aquellos que están viviendo verdaderamente encerrados en una vida pues muy, muy, muy dura. Entonces yo creo que esta es la encomienda que nos ha dado el Señor, es el propósito, ¿verdad? Y recordemos pues que no nada más es algo a lo que nos envió el Señor, sino es la gran comisión, es un mandato, ¿verdad? Entonces es muy, muy importante. Bueno, me estaba compartiendo cuando empezamos la transmisión, a modo de plática, no habíamos empezado el curso, pero me platicaba la hermana Carmen de que ella ha ido con algunos jóvenes, ahí me imagino de la iglesia, o algunos jóvenes, creo con 3 o 4 me dijo, que les dijo: hoy no va a haber clase, hoy no vamos a estar sentados aquí, y se los llevó ahí a un parque, ¿verdad? Llévense un versículo y lo vamos a ir a compartir, ¿verdad? Entonces, esa es una manera, ¿verdad? De compartir. Se van al parque, platican con alguien, se acercan con alguna persona, a lo mejor ven una persona ahí solita, una persona mayor, un joven, a lo mejor unos novios, ¿verdad? Que están ahí y que se les puede uno acercar para hablarles, ¿verdad? Ella decía que ellos se acercan y dicen: oye, podemos orar con ustedes, podemos orar por ustedes, ¿verdad? Esa es pues una manera de poder entrar en la conversación y poder hablarles un poquito más de Dios, ¿verdad? Les pregunta uno si hay algo por lo que quieran, de lo que quieran que oremos, ¿verdad? Por ellos, y es ahí donde nos dicen, ¿verdad? Tenemos esta situación, pues sí nos hace falta, y es ahí donde aprovechamos para hablar un poquito de la esperanza que podemos tener en Dios. Hermana Gloria, muy buenas noches. Hermana Silvia, también muy buenas noches. No las había... buenas noches, gracias. A la hermana Elisa también. Hermana Claudita. Y buenas noches, Dios les bendiga a todos. Buenas Amén. noches, hermanita. 4 personas que me quieran compartir la tarea. No, hermana Silvia, ya quería hablar por ahí. ¿Quién se anima? No todas, porque todo esto... Yo. Adelante, hermana Gloria, por favor. Vale. Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Pues yo estoy muy feliz porque de verdad que conocerlo a ustedes, Dios me ha permitido pues hacer parte de lo que usted está haciendo, ¿verdad? En su país. Pues parte de lo que hace un par de meses, unos cuantos meses, usted nos dijo su forma de evangelizar. Dije yo no puedo esperar, yo tengo que hacer, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo? Entonces ahorita estamos con 5 personas leyendo la palabra. Hemos comenzado con Mateo, vamos un capítulo diario, a veces es menos, dependiendo qué tan largo sea el capítulo, con 5 personas, 2 de acá del país, 3 del país y 2 de fuera del país. Entonces, y me dicen ellos, mire, y son cristianos, y me dicen, mire, hermana Gloria, yo jamás había hecho esto, ni en la iglesia, ni nada, pero qué bonito, me dice. O sea, de verdad que ellos todas las personas están muy contentas, y les digo yo, pero esto es de que, así como conmigo lo hicieron, en un momento que vayamos ya, Dios va a ir diciendo, ustedes van a hacer lo mismo, porque de eso se trata, ¿verdad?
Entonces, de verdad que para mí ha sido una bonita experiencia. Yo creo que la que más ha aprendido soy yo, porque con cada persona Dios da una revelación diferente. Entonces es muy, muy bonito. De verdad que la más sorprendida y la que más está aprendiendo, de verdad, que soy yo. Así es que muy agradecida con Dios, y yo sé que ya en unos meses más, ya llevamos 2 meses y medio de hacerlo, 3 veces a la semana con cada persona. Yo sé que de aquí a un par de meses estas personas van a querer ya ellas hablar de lo que Dios les ha hablado. Entonces Muy ya bien. vamos a seguir con otras nuevas personas, y esto así es, ¿verdad? O sea, y lo que a mí me gusta porque es bien personalizado. Lo poquito que yo sé, ellos aprenden, y las personas me enseñan mucho a mí. De verdad que yo, wow, o sea, hay personas que he aprendido mucho de ellas, ¿verdad? Exacto. Y fíjense que eso de tener un estudio bíblico es muy importante, porque acaba de decir la hermana, hay muchos hermanos que ni siquiera tienen grupos de estudios bíblicos, ¿no? O si no lo hacen en la iglesia, no lo hacen. Entonces, que inclusive son hermanos que han venido, a lo mejor son nuevos en la fe y hay que irles enseñando, y eso es una manera de disipularlos, de evangelizar también, porque llamas a nuevos al grupo, nuevos que no estén en Cristo, y pueden recibir a Cristo por medio de alguna enseñanza, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, el estudio de la palabra, irles enseñando la palabra y abriendo el conocimiento a ella. Eso es muy, muy importante. ¿Alguien más? ¿Hicieron la tarea o qué pasó? Clau, Silvia, Fátima, Jair. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues yo la verdad, desde que me bauticé, me llegaron como muchas indirectas en varias predicaciones de que tenía que compartir la palabra, ¿no? Entonces ahí empecé a sentir mucha inquietud y yo dije, ay, Dios mío, yo quiero también hacer eso que hacen los demás hermanos, ¿no? En la iglesia donde yo me congrego, pues ellos salen a compartir el evangelio casa por casa todos los sábados. Yo pues no puedo ir los sábados porque trabajo, ¿verdad? Pero en una ocasión sí fui y pues sí, compartimos el evangelio a varias casas, ¿no? Pero bueno, ahora sí me di cuenta en ese momento que es importante que estemos preparados, porque la gente a veces te confronta y te dice las doctrinas de ellos, ¿no? Los católicos o los testigos de Jehová que tienen otras doctrinas. Entonces, yo sí tenía muchas ganas de tener un estudio así para poder aprender y saber cómo llegar a las personas. Ahora, pues en mi trabajo, yo tuve un compañero al cual pues comíamos juntos ahí en la óptica, y yo le platicaba, ¿no? De cómo llegué a Cristo, y le empecé a compartir. También él por su lado compró su Biblia, una Biblia de estudio, y veíamos predicaciones. Entonces yo le conté mi testimonio, y como él estaba chico, ¿no? Tenía como unos 20 años más o menos. Empezó así, después se desvió un poquito con cosas como de hindús, porque como que lo jalaban, ¿no? A algunas amistades. Y hace poco que lo vi, me compartió que pues había acordado mucho de mí, porque ya se había convertido completamente al cristianismo. Le pasaron algunas cosas y entendió que no podía estar ni en el cristianismo ni cosas raras como de los hindús y cosas que traía ahí unas revolturas, ¿no? Y también estuve con otra compañera hace poco, la cual le compartía yo predicaciones, le hablaba yo de mi sentir, ¿no? De cómo me convertí, y platicamos muchas veces, le compartí de la palabra, porque ella también estaba como en cosas del yoga, y me preguntaba a mí muchas cosas que ella también tenía como dudas, y yo aprovechaba para compartirle cosas. No había ni un solo día que yo no le hablara de las cosas de Dios, ¿no? Siempre salía el tema. Entonces, bueno, no se ha convertido, ¿verdad? Pero
pero yo creo que en algún momento, como dice la palabra, uno siembra, pero puede ser otra persona quien le hable y ella se convierta al cristianismo, ¿no? Tuve otra compañera también, ella cristiana, que se había alejado y también le compartía yo del evangelio. Y sí, ella siguió yendo a la iglesia, ahora ya no trabaja conmigo, pero yo creo que lo más importante es no quedarnos callados, ¿no? Compartir esa experiencia que nosotros tuvimos. Y aunque yo no puedo estar casa por casa todos los sábados, pues les he compartido a mis compañeros y a mis hijos también, ¿no? Claro. Y a mi madre, aunque ella no, pues como que no tiene mucho interés, ¿verdad? En todo esto, pero bueno, esa es mi experiencia, ¿no? Al compartirla con mis compañeros de trabajo. Exacto, entonces podemos aprovechar alguna oportunidad, alguna plática, alguna pregunta en nuestros centros de trabajo, en donde trabajamos, ¿verdad? Con nuestra familia, con nuestros hijos, ¿verdad? Y con nuestra mamá, en fin, y algunos círculos de amigos, ¿verdad? Que vamos teniendo y los vamos acercando, vamos platicando, ¿verdad? Y eso nos ayuda muchísimo para poder acercarlos, ¿verdad? Poder acercarnos de esa manera. Es la manera personal es la mejor manera que hay para llevar el Evangelio de Cristo. Yo la verdad, en mi experiencia, yo les puedo decir, pues sí, puede haber conversiones, así como las que tuvo Pedro de 3,000, 4,000 personas, pero yo digo más bien, tú ten esa experiencia personal, ¿verdad? De llevarle y predicarle a alguien. ¿Para qué? Para que tú también puedas guiar y discipular a alguien, para que tú puedas ser ese guía, ¿verdad? Que lo lleve a la palabra y que le esté discipulando, para que cuando pues ya haya crecido y ya tenga bien cimentada su fe, ya lo puede soltar y él va a empezar a hacer discípulos de una manera, ¿verdad? Y a la vez pues va a empezar algún ministerio o va a empezar a descubrir sus dones, y entonces ya en el crecimiento ya lo puede soltar. Son como más o menos como hijos espirituales, por decirlo de una manera. A las personas que vienen a Cristo por medio de nosotros son como hijos espirituales que hay que guiarlos, que hay que pastorearlos, y como tú les llevaste la palabra y ellos recibieron a Cristo por medio del mensaje que tú les enviaste, es tu responsabilidad seguir el crecimiento de esa persona. Eso es también muy, muy importante. Entonces, y darle el seguimiento. Si no ha llegado a Cristo, pero ha tenido problemas, ha tenido situaciones, oye, ¿cómo he estado orando por ti, verdad? ¿Cómo va tu problema económico? ¿Cómo va el del trabajo? ¿Cómo va el de salud? Pero siempre darle seguimiento. Eso es muy, muy importante, que vean que hay un interés, ¿verdad? Por su parte espiritual, física, emocional que esté viviendo. ¿Alguien más, por favor? Buenas noches. Buenas noches, hermana. A todos, Dios les bendiga. Y también yo quiero compartir cómo Dios me ha guiado para llevar las buenas nuevas de salvación, así como un día se acercaron a mí. La forma es que el Señor me ha usado bastante en su infinita misericordia, ha sido cuando voy en el autobús. Empezar a hablarle a la persona que qué bonito día, algo así, entonces la persona ya se queda así y se va alargando la plática. En eso, pues como dice la palabra, que nosotros solo abramos nuestra boca y Él pone la palabra que necesita la otra persona. Entonces ya la persona se va extendiendo, se abre su corazón, porque me quedo maravillada yo de que a veces le están contando cosas bien íntimas, bien personales de ellos, y yo, Dios mío. Entonces, pero es cuando ellos ya no lo ven a uno, sino que sienten la presencia de Dios, y ya el Señor le va dando a uno la palabra que ellos necesitan, y les impacta, les impacta su corazón, y ha sido muy bonito porque a través de andar en ese
en los viajes en autobús, he podido hablarles a muchos de la palabra, darles una guía y decirles a dónde se pueden congregar, o muchas veces a dónde les espero, nos hemos visto para seguir hablando más de la palabra, se han interesado, pero eso es porque Dios ya los tiene destinados, escogidos, ¿verdad? Entonces, y uno solamente le dice, Señor, aquí estoy, úsame. Y en el trabajo igual, como hermana Claudita dice, allí todas las personas que llegaban al trabajo, se convertían al Señor porque ya la mayoría todos éramos cristianos, todos habíamos nacido de nuevo y ya se veía un ambiente diferente. No habían chambres, no había egoísmo, envidia. Entonces se vivía un ambiente bien bonito. La persona que llegaba nueva sentía ese ambiente y ya le empezábamos a hablar. Y unos pues sí, otros no, ¿verdad? Pero la semilla se puso. Y así siempre, o le cuentan, estoy pasando una situación bien difícil, ahora en día lastimosamente no sale uno, pero si tiene amistades, le escriben, mire que yo me siento desesperada por la pandemia, y allí uno ya es un punto para hablarle la palabra de Dios. Entonces, y qué bonito lo que estamos aprendiendo hoy en día con usted, como le decía, y dice hermana Glorita, pues que no es casualidad, porque en el Señor no hay casualidades, y Dios pues nos lo ha puesto a usted en nuestro camino, y qué lindo, porque es lo que estábamos necesitando, estrategias para el evangelismo en tiempos de pandemia, porque ¿cómo le vamos a hacer? Vea, si no salimos, pero tiene que haber una forma, y eso pues solo Dios lo puede hacer. Entonces, de veras que estamos muy agradecidas con el Señor de que lo use a usted y a través de usted nos esté dando todas las estrategias que podemos usar hoy en día. Que no hay excusa, no hay nada para que siga adelante la palabra de Dios y engrandecer el reino de los cielos, ¿verdad? Sí. Así es. Amén. Fíjense, hoy tenemos tecnología. Con esto de la pandemia, hemos tenido que aprender a usar la tecnología. Hemos tenido que ver la manera de hablarle a las personas, ¿verdad? Por medio del Messenger, por medio del WhatsApp, por medio del Face, por medio de algún mensaje, digamos, de celular a celular, ¿verdad? Entonces, pues definitivamente hay muchas maneras, ¿verdad? O sea, inclusive, no olvidemos que también hay teléfonos fijos, teléfonos celulares, podemos hablarle a alguien para darle el seguimiento, ¿verdad? Por medio de una llamada. Oiga, hermano, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido en la pandemia? Me enteré de esto, me enteré del otro, ¿cómo sigue con esta situación? O sea, o simple y sencillamente, si no es hermano, oye, cuate, ¿qué onda? ¿Cómo vas? ¿No? Yo tuve que darle seguimiento, fíjense, hace poquito falleció un amigo mío, muy cercano a mí. Fue una tristeza porque él trae un problema, una condición ahí de alcoholismo. Y la verdad es que fue muy doloroso para mí porque le estuve evangelizando por teléfono, le estuve hablando, enviando devocionales por WhatsApp. Y la última vez que hablé con él, o la penúltima más bien, me dijo, pues, yo sé que necesito a Dios, pero en este momento no. Fue muy duro para mí la respuesta, créanmelo, pero sí, pues, no puedes dejar de hablar. Y cada vez que tenía la intención, pues le volví a mandar un mensajito y le volví a decir, oye, Luis, tu situación no está fácil, o sea, necesitas ponerte a cuentas con Dios, ¿verdad? Y la última vez que hablé fue un martes en la mañana, él falleció el martes en la noche,
y pues ya no ni podía hablar él, o sea, ya estaba en el hospital con oxígeno, no podía hablar, y le dije, nada más ponte a cuentas con Dios, acércate a Dios, pídele perdón, entrega tu vida a Cristo y dile que entre a tu corazón, ¿verdad? No sé si lo hizo, ¿no? Ya no lo sé, pero espero haberlo dejado en manos de Dios para que verdaderamente ahorita esté en la vida eterna. No lo sé, ¿verdad? Pero sí, son situaciones que se dan, ¿verdad? Y yo hubiera querido ir a México, créanme, a estar ahí con mi amigo, ir a orar ahí en el hospital con él, pero pues no se puede con esta pandemia, ¿verdad? Entonces, pues sí fue muy, muy complicado, pero no por eso no, lo dejé de hacer. Entonces es muy importante. Bueno, la experiencia ahí de un joven. Por ahí había visto a Jair, ya lo vi, a Jair, que nos dé una experiencia, él como joven, sería la última, digamos, la última participación de la tarea, que nos diga como joven él qué hace, o cómo le hace, o cómo habla, o cómo es la manera en que él aplica el evangelio, lleva la palabra a otros jóvenes o a otras personas, inclusive adultas, no sé. Hermano Jair, adelante. Sí, bueno, ¿me escuchan? Sí, hermano. Pues se me hace algo padre como han compartido ahorita lo que han compartido los hermanos. Y algo que he entendido a través de los años que Dios me ha permitido estar, pues, trabajando en su obra y tratar con bastantes jóvenes, es de que tienes que buscar suplir la necesidad que tiene en ese momento el joven. Y he conocido bastantes chicos que su necesidad es de que se sienten solos. Entonces, ¿qué es lo primero que haces? Es buscar entablar una amistad con él y Perdón. Ujú. entablar una Perdón. amistad con él y de esa forma poderte hacerte un amigo, o sea, con él. Y Ujú. me gustaría compartir de un testimonio de un Adelante. amigo. Se llama Irving, no está en la llamada, pero siempre que me preguntan que comparta algo, me gusta compartir esto porque me sorprendió a mí y fue un impacto en mi vida y también para la vida de él. Entonces, mande, tengo 17 años e Irving tiene 17 también. Entonces, la cosa aquí es de que yo iba a entré a una escuela que pues realmente no me llamaba la atención, pero pues dije, ¿sabes qué? Pues vamos a darle, ¿no? Y resulta ser que en unos cursos de preparación para el examen conocí a este chico llamado Irving y, y no le hablé hasta el segundo sábado. Y cuando hablé con él, haz de cuenta que hagan de cuenta que antes de que era hablar con él, algo me estaba diciendo, ¿sabes qué? Habla con él. Parece pues, que puede ser un buen amigo, ¿no? O sea, yo tenía esta perspectiva. Y en ese tiempo estábamos teniendo una célula en Los Eucaliptos, en un fraccionamiento en Tlajomulco. Ujú. Entonces me acerco a él, platico de él de un tema en específico como los videojuegos y le pregunto en dónde vive y me dice que vive en Tlajomulco y yo, ¿en qué parte? Yo bien experto ya conociendo medio Tlajomulco. Y me dice, no, pues que en Eucaliptos y yo, órale, ¿a poco sí? Y entonces fue algo padre porque yo en ese momento le dije, ¿sabes qué? Yo no te conocí por casualidad, yo te conocí por un propósito. Irving se queda así como de que, ¿y este loco que trae, verdad? Apenas si me conoció tantito. Y la cosa aquí es de que lo más chido de todo es de que él estaba yéndose por la misma carrera técnica que yo. Y la cosa aquí es de que quedamos en el mismo salón, la misma carrera, el mismo turno. O sea, y antes de que empezara la escuela tal cual, eh, nos acompañó una vez a la célula porque lo invité. Y ya fue y le quedaban unas 3 cuadras, creo. Y aproveché esa vez pues para compartir del amor de Dios. Él decidió aceptar a Cristo en su corazón. Y algo en particular que me
que me decía, yo sigo siendo católico, ¿eh? Y yo, no, sí está bien. Tú eres católico, nomás yo quiero que busques tener una relación con Dios. Y es algo impactante porque hoy en día este chico llamado Irving es un chico que busca servir a Dios, está en nuestra iglesia, está siendo un gran apoyo para mi vida, para los jóvenes, para bastantes hermanos y ha permitido que mucha gente también conozca de la palabra, entre ellos mis compañeros de la escuela, también han conocido la palabra y hemos buscado pues, siempre dar testimonio él y yo. Incluso antes de que empezara la pandemia, nos sentábamos antes de comer, sentábamos a orar, pues ahí con nuestros amigos y nos acompañaban. Y es algo padre porque no todos pueden tener esta experiencia de tener casi, pues a tu discípulo amado, pues, Ajá, sí, claro. que esté 3 años contigo en un mismo lugar, pues es una experiencia muy padre. Amén. Sí, Y amén. Eso es impresionante, ¿eh? Cómo a veces, cómo Dios nos pone las personas en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, y cómo va moviendo todo el Señor para que esa persona reciba a Cristo por medio de ti. Y eso es una siembra, porque eso te llevó a estar platicando con él, acercarte, hablarle de los temas de interés, y fue hasta que el Señor, ¿verdad? Levantó ahí la cosecha y recibió a Cristo, gracias a Dios. Entonces, vean cómo Dios mueve. A veces nos preocupamos, mucho nos preocupamos. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a hablar? ¿Cómo le voy? Usted puede hablarle de lo que a él le interesa, ¿verdad? Lo que decía el hermano Jair, háblele de lo que él siente, de lo que le interesa, qué le preocupa. Empiécele preguntándole, ¿qué está, por ejemplo, en este caso de un joven, ¿verdad? Si yo me acercara a un joven, yo le diría, oye, ¿qué estás estudiando? ¿Verdad? ¿Estás estudiando algo? ¿Estás trabajando? ¿Cuáles son tus intereses? No sé, alguna cuestión así. Y por ahí nos podemos ir, ¿verdad? Y él nos va a ir soltando la información, fíjense, de su vida personal. Y en ese momento usted, pues, va a ir llevándole en oración, en oración, en oración, casi convirtiéndose en un amigo para él, que cualquier momento lo va a buscar si tiene un problema. Y entonces, oye, hermano, ora por mí porque en este momento estoy pasando esto. Y todo eso lo va poniendo Dios, lo va poniendo en el corazón, ¿verdad? Y la verdad es que da un gozo tremendo cuando tenemos nuestro Timoteo. Así me dice mi mujer cuando hago algún discípulo, ay, tienes tu Timoteo, ¿verdad? Entonces, qué bendición, y es un gozo enorme. Muchas gracias, hermano Jair, la verdad, es una bendición. Mire. Hermano, solo quiero compartirle Sí, algo. adelante, hermano. Encontrar en el capítulo 10 de Mateo, versículo 13, versículo 19, dice que ustedes, dice, no se preocupen cómo han de decirlo o cómo decirlo. Dice, no se preocupen ustedes por lo que han de decir o lo que le llegue en el momento. Pero ok, sí. Dice aquí en mi versión, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que debéis de hablar, ¿verdad? Aquí en el contexto está diciendo, ¿verdad? Cuando uno sufre persecución y dice uno, ¿cómo me voy a defender? ¿Verdad? En el versículo arriba lo está diciendo. Y dice, ustedes no se preocupen qué van a hablar, yo les voy a poner la palabra para que hablen, ¿verdad? Y era lo que hacía Pablo, si se acuerdan, cuando lo agarraban a Pablo, que se echaban una predicación desde el Génesis hasta, bueno, todavía no había Apocalipsis, pero hasta a la primera carta que ya había hecho, ¿no? Entonces, imagínense, se echó una predicación el hermano Pablo, ¿verdad? De que ahí, no, pues a mí me apresaron por esto, mire, yo comparto la palabra de Dios y empezaba, y aquel que Jesucristo, y un día yo iba en el desierto y paz, ¿no? Y cuenta todo su testimonio, predica y lógicamente en ese momento, inclusive un gobernante, ¿verdad? No me acuerdo cómo se llamaba, Festo, creo, como le dice, ¿verdad? Estuve a punto de
de hacerme cristiano, ¿verdad? Entonces, pues qué bendición, porque la verdad hasta en esas situaciones podemos hablar, predicar el evangelio y podemos impactar la vida de alguien. Miren, ahí en la pantalla tenemos personas nuevas que asisten al templo. Esa es una manera, ¿verdad? Si hay una persona nueva, a lo mejor que entró, no digo que sea invitado de otro hermano, porque tampoco usted le va a evangelizar a una persona nueva que lleva otro hermano. Pero pueden entrar personas ahí al templo que pasan y entran, ¿me explico? O sea, que ven la iglesia y dicen, pues voy a pasar a la iglesia. Y bueno, pues si usted tiene, si Dios le pone en su corazón, pues darle un seguimiento a esa persona que entró por primera vez. Asistentes no convertidos, que bueno, pues es de alguna manera muy parecido. Familiares y amigos, casa por casa, ya lo habíamos dicho. Cárceles, hay mucha necesidad, mujeres vayan y prediquen a las cárceles, a las mujeres. Es una experiencia, yo sé que es difícil, es dura, pero es una experiencia de bendición cuando ves cómo una mujer entrega su vida a Cristo que está allá, porque le cambias la vida completa. Hospitales, en hospitales, ¿qué estrategias podemos usar? Por ejemplo, muchas veces no podemos pasar nosotros ni siquiera a orar por los enfermos, y menos ahorita en tiempo de pandemia. Pero sí podemos ir ahí a las salas de espera o allá afuera, que la gente en los hospitales públicos en nuestro continente, generalmente las salas de espera no son muy, digamos, no hay espacio, ¿no? Para todas las familias que están ahí, entonces muchos se salen ahí al patio del hospital. Y ahí podemos ir, compartirles un lonche, hacer unos paquetitos de lonches. Lonches es tortas o un sándwich o algo así, un juguito, y llevárselos le puede llevar usted un folletito, ahí adentro de donde está el lonche, así, en la bolsita, le lleva un folletito, se lo lleva, se lo entrega. Oiga, me deja orar, usted está aquí por algún paciente, por algún familiar, qué enfermedad tiene, cuál es la razón por la que está aquí. Y entonces podemos orar ahí con el familiar y explicarle, ¿verdad?, sobre la palabra de Dios, sobre el amor de Dios. Y inclusive, bueno, me dice Aarón, ¿verdad? Me está compartiendo aquí en el chat, en hospitales donde hay capellanía. Sí, sí hay hospitales que tienen capellanía, pero en los públicos no hay capellanía. Esos son como más privados. Por ejemplo, el Hospital México Americano, aquí que lo tiene la convención bautista, ¿verdad? Tienen capellanía. Y ahí puedes ir tú pedir de alguna manera permiso para compartir o para orar por las personas en la habitación, siendo prudente y todo esto, pero en los públicos no hay. Generalmente hay mucha necesidad en hospitales públicos, porque son gente que no tiene recursos, son gente que están pasando duro, que a lo mejor las van a sacar porque ya necesitan la cama. Entonces hay mucha necesidad de este tipo. Ahí es donde tenemos que orar y llevar la palabra. También en los otros, no digo que no, pero hay mucha necesidad en los públicos, ¿sí? También en los privados, pero hay que buscar la oportunidad y la manera de acercarnos. Universidades, hay universidades que tienen algunas como grupos de estudio bíblico. Aquí en la UDG creo que alguna vez me dijeron que había aquí grupos de estudios bíblicos donde podían estar estudiando, podían estar preparándose. Muchas veces en las empresas les permiten, yo tengo un hermano, ¿verdad?, de mi iglesia, que en su iglesia le permiten tener una célula y ahí hay varios hermanos, ¿verdad?, pero están estudiando la palabra de Dios, ¿verdad? Y personas tanto cristianas y no cristianas. Centros de rehabilitación, ¿verdad? Inmigrantes, asociaciones de inmigrantes, organizaciones de inmigrantes. Hay mucha necesidad, donde mujeres golpeadas, huérfanos, ¿cómo se llama? Estos lugares, asilos de ancianitos, de viejitos. También hay mucha necesidad, pues están muy solos.
Y si va uno y les hace una actividad, puedes hacer una actividad para ellos, ¿verdad? Y entretenerlos tantito, pero también llevarles la palabra, o sea, unirlo con la palabra de Dios, con la predicación de la palabra. ¿Para qué? Para que ellos se sientan, pues, tomados en cuenta. Campañas evangelísticas y médicas. Campañas evangelísticas, eso es muy específico, ¿no? En una colonia, vas a hacer una campaña evangelística porque quieres abrir a lo mejor un grupo de Biblia, de estudio bíblico, o quieres poner una misión, entonces tienes que empezar a hacer un trabajo ahí de ir a las colonias, tocar la puerta, quiero orar con usted, le vengo a entregar esto, y todo es un trabajo que se va haciendo. En esta experiencia, el hermano, por ejemplo, Joel, tiene mucha experiencia, tiene varios centros de estudio bíblico ahí en Tlajomulco, en diferentes colonias y diferentes cotos. Cotos son como residenciales para allá, para Colombia, los que nos están escuchando de Colombia y de Salvador, son como lugarcitos cerrados como residenciales o de departamentos cerrados, ¿no? Que son lugares como cerrados, con seguridad. Entonces, eso es muy importante, campañas evangelísticas, no solamente en colonias, puede ser hasta en poblaciones, puede ser hasta así, no sé, irse a un municipio de algún lugar, ¿verdad? Hacer una campaña ahí, puede combinar una campaña médica y predicación y estarles hablando a las personas que están esperando que van a pasar a hacerles un tratamiento de dentista, o a lo mejor los va a ver el médico, hay personas que les cortan el pelo, ¿no? Entonces usted puede utilizar todos estos métodos y mientras la gente está esperando para recibir la atención, se le acerca a usted, le entrega un Nuevo Testamento y le empieza a hablar. ¿Por qué está usted aquí? ¿Cuál es su necesidad? Mire, queremos orar y mire, no sé si usted sepa, pero Dios la ama a usted y ya puedes empezar otra vez, ¿verdad? Hablar palabra, enseñarle algo de la Biblia y irles hablando. De esa manera también podemos impactar. Lugares públicos, pues lo que decía la hermana, ¿verdad? La hermana al principio que me comentaba, ¿no? Que se salió con unos niños de la iglesia allá en un parque. Entonces, puede usted irse a hablar a un parque, puede irse hasta un café. A veces a veces hay personas que no se lo permiten, pero a lo mejor le puede pedir una oportunidad a alguien en un restaurancito oye, quiero dirigir un mensaje, no voy a pedir dinero, no voy a hacer nada de eso, nada más lo único que quiero es dirigir un mensaje y entregar unos folletos. ¿Me dejas? Y en algunos lugares te dan chance. Entonces, eso también puede ser una oportunidad donde podemos encontrar, ¿verdad? Personas. A lo mejor no van a recibir a Cristo ahí, pero por lo menos vamos a sembrar la palabra. Y visitas a misiones establecidas. Ya hay misiones de nuestras iglesias establecidas. Hay misioneros, ¿verdad? Si usted quiere como agarrar experiencia en el campo del evangelismo, que lo inviten de la iglesia a una misión. Oiga, hermano, me quiero ir a ver cómo compartes el evangelio, cómo compartes la palabra de Dios a las personas. Y ahí usted va también aprendiendo, porque ese es un cúmulo de experiencias. Nosotros fuimos hace poquito, bueno, fue febrero, marzo, que fuimos a Nayarit. Fuimos a una campaña en Nayarit, una campaña médica con una de las iglesias y con la Unión Nacional Femenil Bautista Misionera de México, que organizó una campaña ya médica y nosotros no podemos estar todos los días, pero fuimos viernes, sábado y domingo estuvimos ahí y fue de mucha bendición, ahí a mi esposa le tocó compartir la palabra de Dios con algunas mujeres que estaban ahí con sus hijos y fue la verdad, fue una gran experiencia cómo podemos compartir la palabra de Dios de esa manera. Espérenme, estoy tratando de pasar. Ya. Ok, ahora, materiales. Necesitamos materiales, ahora sí que no puede ir al campo, no puede ir a la batalla sin sus armas. La principal herramienta que usted siempre debe cargar es la Biblia. Esa es la principal herramienta que usted siempre debe cargar, la palabra de Dios.
para todos lados. Voy a ir a trabajar, y ponga en su bolsa la Biblia o en su portafolio, porque no sabe cuándo va a tener la oportunidad, que se le pueda presentar la oportunidad de compartirle a alguien. Y lleve siempre por lo menos 1 o 2 Nuevos Testamentos y algún folletito. Algún folletito puede ser, mire, este que tengo aquí se llama El Camino a la Vida. Y bueno, también depende qué tipo de, a dónde va a ir. Si va a ir con alguien con el que trabaja y que ve que está afanado con el dinero y todo eso, puede conseguir folletitos específicos de ciertos temas. Si usted se encuentra con alguien que tiene problemas en su matrimonio, aquí hay un folletito que dice no te divorcies. Si se encuentra con alguien que anda en cosas de ocultismo, de brujería, de hechicería, o que consulte ese tipo de cosas, ahí hay otro folletito. Tiene otro folleto que dice que nadie te engañe del Halloween. En este mes hay que estar orando por toda esa situación, porque aunque ahorita, digo, hay algo buenísimo, por la pandemia no les van a dejar salir a los niños a pedir. Y yo creo que espero que no se haga lo de las Catrinas y todas esas cosas, y que no estén sacando a las personas con esas cosas. Pero si no, mire, hábleles. A mí me tocó que una familia que recibió a Cristo de los del centro de rehabilitación, la hija tenía duda de bautizarse. Le digo, ¿por qué tienes duda de bautizarte? Es un mandato, o sea, ya entregaste tu vida a Cristo, ahora toca obedecer, ¿verdad? Y me decía, no, es que a mí las cosas del Halloween y esas cosas, es que lo del disfrazarse, ir a pedir dulces, y le empecé a explicar el fundamento de Halloween, ¿verdad? Le empecé a explicar a qué se debía todo esto, y de hecho le abrí una página de internet, ¿verdad? Para que los chavos ya saben que todo es y que internet y que información, y le empecé a hablar, me llevé como media hora hablándole de eso, y dijo, no, está bien, sí me bautizo, ok. Y además no voy a practicar eso, porque ya sé que es malo, ¿verdad? Y entonces, pues son las maneras que tenemos, ¿verdad? O tenemos genéricos, ¿no? Tenemos ahí el mapa del tesoro. Mira, vas a encontrar un mapa. Si tú buscas a Dios, Dios te va a llevar a encontrar el tesoro, ¿verdad? Que ahí hay una parábola del tesoro, ¿verdad? Que encuentra una persona y que compra ese terreno, ¿verdad? Para hacer suyo ese tesoro. Y qué mejor que compartirlo también. Aquí hay otro que se llama El Camino, que también es plan de salvación. Todo lo que les estoy enseñando, aunque sean así de temas de divorcio y de dinero y eso, muy específicos, todos al final llevan el plan de salvación y a que recibas a Cristo. Todos. O sea, el fundamento del evangelismo es llevar a las personas a Cristo. Aquí hay uno que una vez una hermana me regaló para compartir, para que lo compartiera. Ella lo hizo así en la compu, y después le sacó copias con ilustraciones y esto, pues es otra manera, otro que se llama El Camino de Dios, en fin. Entonces de que tenemos herramientas, las tenemos. Usted puede ir a una librería y ahí va a encontrar todos estos folletitos, además ni son tan caros, ¿eh? O sea, un paquetito de 50 folletos, creo que te sale como en 60 pesos, 70, entonces es algo, un nuevo, ahí aquí, por ejemplo, en librerías aquí en Guadalajara y en México, sacaron unas Biblias, ¿verdad? Como para evangelizar y regalar, que te cuestan, son paquetes, te los venden en paquetes de 5 Biblias por 200 pesos, o sea, son 40 pesos por cada Biblia, entonces no tienes que invertir los 800 pesos, ¿verdad? Porque una Biblia bien te sale como en 200, aproximadamente 300 pesos, pero por lo menos ya tienes algo que regalarle a la persona y quedárselo para que empiece a leer. Porque la persona debe tener Biblia, pero no la lee y ni siquiera se acuerda dónde la tiene. Entonces, pues ya se la da y ya está más comprometido. ¿Ok? Entonces, otro tipo de material es nuestra vida transformada, nuestro testimonio que nosotros damos. Esa es una herramienta que usted siempre debe usar de alguna manera.
Preparados por personas idóneas. Todo esto es bíblico. Ahí dice que debemos ser preparados en la capacitación del evangelismo por personas idóneas, por personas que, ¿verdad?, tengan esa experiencia, pero que también tengan experiencia y que nos ayuden en la sana doctrina. O sea, es decir, en aprender basándonos en la sana doctrina. Ahí tenemos es el capítulo, por ejemplo, de Hechos, el 4:13. Sí, me lo puede leer Claudia, por favor. Hechos 4:13 y 20. Sí. Nada más esos dos versículos, por favor, de Hechos. 4, 13 y 20. Ajá. Capítulo 4, versículo 13 y versículo 20. Bien, dice la palabra así. Entonces, viendo el denuendo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que había estado con Jesús. Y el 20, ¿verdad? Uh-huh. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, ¿qué es denuedo? Es valor, valentía. Eso quiere decir el denuedo. O sea, que no tenían miedo de compartir y que además eran personas que no, pues, que en su vida habían estudiado y hablaban, ¿verdad? La palabra de Dios la predicaban por medio del Espíritu Santo con mucha sabiduría, ¿verdad? Y con mucho amor. Y les reconocían que habían estado con Jesús por cómo hablaban, por cómo predicaban, por su testimonio. Entonces es muy importante el testimonio. Es muy importante el testimonio que demos para que reconozcan que somos de Jesús. Fíjese Porque que... no podemos, Perdón. Clau, porque no podemos dejar de decir, ¿verdad?, lo que hemos visto y oído. O sea, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que viene haciendo el Señor con nosotros. ¿Qué ibas a comentar, Clau? Rápido, nada más para que no se nos vaya. Sí, no, les quería comentar que con estos dos versículos me acordé de un señor que va a la iglesia donde yo asisto, y este señor no sabía leer. Entonces era tanto esas ganas de salir a compartir el evangelio de puerta en puerta, que él se enseñó a leer aquí en la Biblia y ahora sabe leer muy bien y va todos los sábados a tocar las puertas y a compartir el evangelio. Amén. Qué padre. Ah, esa es otra manera, ¿eh? Fíjense, qué bueno que lo mencionó. Ese es otro método. ¿Por qué no hacemos un grupito, verdad? Si tenemos ahí en nuestra comunidad gente que no sabe leer, adultos que no saben leer, y les enseñamos a leer a través de la palabra de Dios. ¿Verdad? Mencionábamos ahí también ya hace tiempo ahí con la hermana Sandra y en el grupo de la célula de las mañanas, mencionábamos, ¿verdad? El aprender señas. A ver, o sea, nosotros hablamos, oímos y vemos, pero a ver, ¿cómo le enseñas? Acércate a enseñarle a una persona que no ve, que a lo mejor es más fácil porque escucha, pero ¿cómo le explicas algo a una palabra de Dios a una persona que no ve? ¿Cómo le explicas la palabra de Dios a una persona que no oye y que es mudo o que es sordomudo, pues? Porque tú nada más tienes tu herramienta que es hablar, pero ¿por qué no aprendemos, verdad? Esa es otra manera, aprender a hablar en señas para predicarles a ellos. Ellos también tienen necesidad de Dios y a veces no nos ponemos a pensar en esas situaciones. Entonces, ese es otro método, ¿verdad? Campañas de alfabetización, aprender nosotros a hablar en señas para ir a comunidades de sordomudos y enseñarles la palabra de Dios por medio de señas. Qué bendición sería. 4, 11 al 13 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de plenitud de Cristo, ¿verdad? Entonces,
Ahí Efesios nos está hablando, ¿verdad? Que debemos estar bien discipulados, bien preparados y ya que conociendo nuestros dones, usarlos, ¿verdad? Para poder predicar el evangelio, tanto los dones como el servicio a la iglesia y el servicio a las personas. Dispuestos y capacitados en forma individual o en equipos, con metas, objetivos, métodos, disciplina y evaluación. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que estar bien preparados. Este es un curso precisamente para tener ya que estamos dispuestos, nos estamos capacitando, ¿verdad? Y digo estamos porque yo también, en esta forma por equipo. Esto es como si fuera un equipo de evangelismo, ¿verdad? Y bueno, pues está el equipo de evangelismo del Salvador y a lo mejor alguno de los que está de Colombia y los que estamos aquí en Guadalajara. Nosotros somos equipos de evangelismo que debemos tener metas muy claras, ¿verdad? Las metas, ¿cuántas vidas, Señor? ¿Cuántas vidas yo quiero alcanzar, verdad? Y ponérselas al Señor. Mis objetivos, ¿de qué manera? ¿Cómo voy a aplicar esto para que yo pueda cumplir mis metas? La disciplina es estar en la constante, perseverando y constancia, perseverancia y constancia. No se echa para atrás nunca, es disciplina y constancia. Y cada vez que usted le presenta el plan a alguien, ¿verdad? Y termina ya de presentar el plan de salvación, a veces reciben a Cristo, a veces no, hacer una evaluación de nosotros mismos, ¿verdad? A ver, ¿qué me faltó? ¿Qué dije bien? No le supe responder a lo mejor algo que me preguntó porque no estaba preparado en ese tema, pero le dije que se lo iba a responder, bueno, se vale. En fin, hay ciertas evaluaciones que nos tenemos que hacer. ¿Qué me falló? Ay, oye, le dije esto y esto fue lo que dio en el clavo, ¿no? Por eso recibí a Cristo. En ese momento el Espíritu Santo me dijo que le dijera esto, le puse esa palabra y en ese momento recibí a Cristo. Entonces, en este tipo de personas funciona llevarles este tipo de mensaje. Y eso nos va ayudando a que cada día podamos lograr mejor hacer mejor el trabajo de evangelismo. Ahí en Hechos, le voy a pedir al hermano Joel, ahí Hechos 13 del 1 al 3, por favor, hermano. ¿Cómo vamos? Ya, voy a terminar esto. Hechos 13, del 1 al 3. Del 1 al 3, hermano, por favor. Ok, dice... Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Fíjense qué importante es esto. Aquí dice, ¿verdad? Dispuestos y capacitados en forma individual a un equipo. Aquí Dios les está diciendo, apártame a Pablo y apártame a Bernabé, que yo les tengo una misión. Que van a ir de misioneros a un lugar, ¿verdad? Y ahí yo los voy a enviar. Imponle las manos, el imponer las manos es como, pues, nombrarles, ¿verdad? Nombrarles pastor, de alguna manera como pastores o misioneros, ¿verdad? Para que vayan y hagan la obra, ¿verdad? Pero ayunaron, se pusieron en oración, que es lo que también nosotros debemos estar haciendo. Debemos estar ayunando y poniéndonos en oración para que el Señor envíe más obreros a la mies. No solamente a nosotros, también a otros obreros, ¿verdad? Entonces, eso es muy, muy, muy importante. Entonces, vean cómo el Señor va obrando, va poniendo, ¿verdad? Y va poniendo los llamados en cada uno de nosotros para ir y servir a Dios. Ahí en el 14 del 26 al 27, ahí mismo de Hechos, dice la palabra de Dios: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios,
a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Entonces aquí vemos cómo nos envía el Señor a llevar esa palabra de salvación. A veces las personas que reciben a Cristo, o a veces hay personas que nos ayudan en el proceso y a lo mejor no son cristianas, no conocen nada de la palabra, pero nos dicen, ay, sí, vengas hermanos, enséñenos acá, yo quiero que venga acá y nos dé, poner una célula aquí en mi casa para, no sé, para que pues aprendamos más de Dios y nos acerquemos más a Dios. Y son personas que no conocen de la palabra, pero que tienen esa necesidad, que tienen ese deseo, y ahí nos pone Dios, ¿verdad? ¿Qué otro material? Pues ya les había dicho, la Biblia, un Nuevo Testamento y conocimiento del Evangelio, o sea, del plan de salvación. Folletos, ya hablamos de los folletos. A veces podemos tener materiales como películas, videos, temas cristianos, alabanzas cristianas. A veces podemos aprovechar, ¿verdad? Si estamos con alguna persona y tenemos la oportunidad de compartirle una alabanza, mira, te voy a poner una alabanza para que escuches en este momento que Dios te puede dar por medio de esta alabanza, te puede dar paz, ¿no? Puede dar gozo. O a veces podemos usar, si tenemos un ministerio en algún centro de rehabilitación, en algún grupo de mujeres, en alguna célula, a veces podemos reunirnos. Yo lo hacía, por ejemplo, cuando teníamos la célula presencial, una vez al mes, ¿verdad? Una vez al mes, en una de las semanas, teníamos función de cine. O sea, esta vez vamos a tener función de cine, al finalizar vamos a comentar la película y el tema y qué fue lo que a cada quien le dejó el mensaje, ¿verdad? Y si está basado en la palabra de Dios y todo esto. Entonces, esto nos ayuda muchísimo para reforzar, y más en los grupos celulares, nos ayuda porque entonces abres un poquito más el interés al conocimiento de la palabra de Dios. Células de estudio bíblico, o sea, aquí está como en materiales, pues sí, porque necesitamos materiales de nuestras células, necesitamos estudios, enseñanzas. Sí, tenemos la palabra de Dios, pero a veces necesitamos como hacernos de materiales. ¿Por qué no este mes vamos a hablar de puras cosas de matrimonio, de familia? Vamos a hablar, no sé, de ciertas cosas, todas basadas en la palabra de Dios. Usted puede encontrar materiales preciosos y muy buenos que le pueden ayudar, que están basados en la palabra de Dios, en algunas librerías, o hay algunos hermanos, ¿verdad? O por medio de estudios en internet, hay estudios. Nada más cheque que sean bíblicos, cheque que sean de sana doctrina. No se busque que, oye, ¿qué dice Alucin, verdad? Hijo, perdón, ya lo dije, sobre los marcianos y sobre esto y sobre el otro, y los gigantes que vinieron en no sé qué, que dicen que los ángeles, ¿verdad? Tuvieron relaciones con las mujeres y entonces vinieron los ángeles. O sea, puras doctrinas raras, extrañas, que nada tienen que ver. Esos materiales deséchelos, hay que retener lo bueno nada más, lo que sea de la palabra de Dios, que esté fundamentado en nuestra roca, que es la enseñanza de Cristo. Sí hay muchos materiales que pueden ayudar, y muchos estudios que nos ayudan como ya sean familiares, sean personales, sean para jóvenes, para mujeres, para hombres, o para familias o matrimonios. Entonces, hay muchísimo, y todo que nos lleve, ¿verdad?, al Evangelio, nada más, esté basado. Eso sí, necesitamos hacer que sea claro eso. Bueno, yo sé que ya son casi 10:15. Nada más voy a leer esto. Y la próxima semana vamos a ver precisamente, esta es como la introducción a lo que vamos a ver la próxima semana. Dice, debemos recordar lo más importante en la vida del ser humano es llevarlo a tener un encuentro con Jesucristo. En ese momento la persona conoce a Dios, pues puede experimentar su paz, su poder y vida eterna. Existen barreras que tenemos que derribar al evangelizar. Estamos librando una lucha espiritual. Segunda de Corintios 10:3-5 para terminar. Si me lo puede leer, por favor, el hermano Jair.
Y con esto vamos a cerrar hoy. Ya voy. Sí. Segunda de Corintios 10, del 3 al 5, hermano. Ok, 10 del 3 al 5, ¿verdad? Ujú. Dice, segunda a los Corintios. Ujú. Ok, no, es para Adelante, hermano. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Ok, entonces, ¿qué quiere decir? La enseñanza, todo lo que enseñemos y todo como evangelicemos, no son herramientas, son herramientas poderosas en Dios porque son herramientas espirituales con las que vamos a derribar fortalezas y vamos a derribar argumentos, y dice, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Nada más para contextualizarlo y vayan pensando. ¿Alguna vez, yo creo que alguna persona nos ha preguntado algo que de repente, si estamos iniciando en evangelismo, nos quedamos, ¿qué le respondo? Y no tenemos la herramienta de cómo derribar. Por ejemplo, a mí hace poco, lógicamente, pues la semana pasada sí tenía yo la herramienta y le contesté y derribé un argumento, pero, por ejemplo, le preguntan, oiga, ¿cómo me puede usted comprobar que existe Dios y que Dios nos creó? Esa fue la pregunta, que Dios nos creó, pero dicen que también venimos del mono, ¿verdad? Entonces, imagínense, esa es una pregunta y es muy válida porque ellos no tienen el conocimiento y entonces tenemos que ir, ¿verdad? Conocer del creacionismo, conocer también un poquito de la teoría de la evolución y fundamentar para derribar ese argumento, ¿verdad? De que somos creación de Dios. O sea, derribar el argumento de que no somos del mono y solventarnos en que somos la creación de Dios. Hay muchas cosas que te van a preguntar. Hay gente que dice que no cree en Dios. ¿Cómo le vas a fundamentar para que tú le puedas llevar a esa persona que dice que es ateo la palabra de Dios? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cómo vas a derribar esa fortaleza? Y eso es lo que vamos a ver la siguiente semana, precisamente. ¿Cómo puedo derribar fortalezas y argumentos de altivez por medio de la palabra de Dios, por medio del evangelio, para que no nos agarren de bajada? Porque hay mucha gente que lo único que quiere es que tú le compruebes las cosas, ¿verdad? Pero a veces nosotros tenemos que hacerlo de una manera para llevarlos a los pies de Cristo, ¿verdad? Y van a ver cómo se van a sorprender. Entre más conocemos la palabra de Dios, entre más nos acercamos al conocimiento de la Biblia, más herramientas tenemos para poder tirar argumentos de todo tipo, argumentos de todo tipo. Entonces va a poder usted hablar de evangelizar a un mormón, evangelizar a un testigo de Jehová, evangelizar a uno de los del mundo, a un católico, a un ateo, y no le va a dar miedo. Usted donde le pongan va a hablar, porque va a tener el conocimiento de la palabra y va a saber qué argumentos tocar. Entonces, eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Le damos gracias a Dios en esta noche. Hermano Joel. Sí, nomás quería comentar, hermano. Es bien importante la oración, hermano. Y de hecho, la oración cuando nos levantamos. Le comparto algo rapidito a los hermanos. Yo en una ocasión me levanto en la mañana, hago mi devocional. Y ese día nos fuimos a la célula. Cuando estuvimos en la célula, 4 personas aceptaron a Cristo y veníamos muy contentos, Yair y yo. Pero luego me quedé pensando en lo que había orado en la mañana. Yo le había pedido al Señor que me diera la oportunidad de compartirle a alguien de Cristo ese día, de poder llevarle su mensaje a alguna persona. Y entonces me recordé en la mañana lo que había orado. El Señor siempre nos usa, el Señor siempre está ahí para pues ponernos donde hay alguien con necesidad.
Entonces tenemos que estar prestos a la voz de Dios. Saber escuchar la voz de Dios es muy importante. Por eso su devocional, no olviden su devocional, ¿sí? El otro día, híjole, el Señor me levantó a las 5 de la mañana. Dios generalmente me levanto a las 6 a tener mi devocional, y el otro día, pues por una cuestión que estamos pasando, una necesidad que tenemos aquí de oración, ¿verdad? Hay una batalla espiritual que estamos librando. El Señor me levantó a las 5 de la mañana. 10 para las 5, para ser más claro. Y, ay, Señor, es muy temprano, ¿no? No, ponte a orar y ponte a leer. Y en ese tiempo hice mi devocional, hice mi oración, entendí lo que quería decirme Dios, todo esto, pero tenemos sí que estar muy atentos y estar orando, estemos orando. Cada día la oración y el leer la palabra, meditarla de día y de noche es muy importante. Es muy importante para que nosotros podamos estar siempre firmes, preparados, listos y fuertes, ¿verdad? Con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bueno, pues Amén. muchas gracias. Le voy a pedir a la hermana Gloria que nos despida. Sí. Hermano, adelante. Hermano. Te escucho. Hermano, si pudiera incluir en esta oración a Fátima, ha estado un poquito malita, que Dios le dé la sanidad de su cuerpo, por favor. Ah, ok. ¿Alguien que tenga una petición especial en estos momentos? Ok. Bueno, le voy a pedir a la hermana Gloria Ortega que nos despida, incluya en esta oración, pues ahora sí que a la hermana Fátima por cuestión de salud, y bueno, pues oremos también por los enfermos de COVID y que Dios nos dé la cobertura, que Dios nos siga dando la sabiduría y que nos siga dando esa esperanza, esa fe, esa fortaleza para seguir adelante. Muy bien, hermano. Incline sus rostros, hermanos, por favor, en señal de adoración al Señor para despedirnos, ¿verdad? Buen Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, gracias por este día que nos has permitido, Señor. Gracias por este nuevo día que nos ha dado, Señor, la semana que ha finalizado. Gracias porque nos permitiste, Señor, estar una vez más recibiendo de tu palabra, Señor, recibiendo las estrategias, recibiendo, Señor, esa guía de cómo debemos llevar tu evangelio, Señor, esas buenas nuevas de salvación. Gracias, Señor, primeramente por el hermano Juan Felipe, Dios. Gracias, Señor, porque tú le has puesto el querer como el hacer, por tu voluntad para podernos guiar, Señor, y que nos pueda iluminar a través de ti en su vida, Señor. Te damos gracias por la vida del hermano, Señor. Gracias, Padre. Síguele dando sabiduría abundante, Señor. Síguele dando, Señor, esa sabiduría hasta que sobreabunde, Padre. Dale discernimiento, conocimiento, entendimiento, Señor. Y dale retentiva de tu palabra, Señor. Dale una memoria, Señor, donde él se le pueda quedar todo, Padre, para que siga creciendo, Señor, esa obra que tú le has entregado en sus manos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por su esposa, Señor, porque es esa persona idónea para que ella pueda servirte. Gracias por sus hijos, Señor. Te rogamos, Padre, que tengas compasión de su familia, Señor, donde ellos puedan hacer ese devocional diario, mi Dios, para que puedan servirte, Señor, como esa familia, Señor, que puedan orar a diario, Padre. Quita todos esos distractores, Señor, de esos jóvenes, Padre, de sus hijos. Quita todos esos distractores, Señor, y tráelos con lazos de amor para que se enamoren de ti, mi Dios, a los hijos del hermano. Y también, Señor, para los hijos de cada uno de los hermanos, Señor, de las 15 personas que estamos reunidas acá, Padre. En esta hora, Señor, yo no conozco a cada uno de ellos, pero tú sí los conoces, mi Dios. Tú conoces su corazón, tú conoces sus pensamientos, tú conoces sus necesidades espirituales, físicas y materiales, Señor, incluyendo a la hermana Fátima, Señor.
Tú conoces a cada uno por nombre y apellido, Señor. Tú nos conoces. Conoces hasta lo más íntimo, hasta lo que no decimos, Señor, a las personas. Tú nos conoces, Señor. Y en esta hora te rogamos, Señor, y venimos humildemente, Señor, pidiéndote que escuches nuestras oraciones, Señor. Que escuches nuestro clamor, que inclines tu oído, Señor, porque como tu palabra dice, donde dos o más están reunidos, que ahí estás tú. Aquí está tu espíritu. Aquí está escuchándonos. Has inclinado tu oído para escuchar la petición de cada uno, Señor. Porque tu palabra dice que ni la hemos puesto en nuestra boca y tú ya la sabes. Tú conoces todo, Señor. Tú conoces el presente, tú conoces el pasado, tú conoces el futuro, Señor. Gracias te damos por tu bendita palabra. Gracias porque nos exhortas, nos animas, nos da fortaleza, nos das esperanza, nos da sabiduría, nos da, Señor, ese favor y esa gracia para llevar tu evangelio, Señor. Ayúdanos a ser esos hombres y mujeres que tú quieres, Señor. Que seamos esos testimonios, como decía el hermano Juan Felipe, que demos ese buen testimonio para que sea nuestra vida la que ponemos delante para traer a esas personas, además de tu palabra, Señor. Que seamos esos buenos frutos, Señor, esos buenos frutos que somos los que llevamos el evangelio, Señor, como tus hijos. Te damos gracias, Señor. Bendice nuestra vida, Señor, y cada necesidad que esté pasando cada hermano en esta hora, Señor. Te rogamos, Padre, que llegues hasta su hogar, Señor, hasta su familia, y que, Señor, permitas darle salud a aquel que tiene salud, tanto espiritual, física como emocional, Señor. Lleva esa salud que cada hermano necesita, Señor. Y que cada familiar de cada hermano que te está pidiendo, Señor, por ese avivamiento de familiares, de amigos, Señor, te rogamos, Señor, que si está dentro de tu voluntad, Señor, que llegues hasta ellos y que tengas compasión de ellos. Y si no, que nos dejes esa fuerza y esa fortaleza, Señor, para seguir adelante, así como mirábamos en un día de eso, Señor, en la palabra, de que toquemos y que si no nos escuchan, que nos sacudamos los zapatos y que nos vayamos de ese pueblo, aunque nos duele el corazón, pero es tu mandato. El evangelio no es una venta, no es algo que nosotros vendemos, un producto, es tu palabra. Es tu palabra, Señor. Esos 66 libros que tú nos has dado para que llevemos ese evangelio. Es el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Gracias, mi Dios. Gracias por la oportunidad que me has dado de orar, Señor. Y a cada uno de los hermanos por la oportunidad que nos has dado de estar en este lugar. Porque tu palabra dice que no es del que corre ni el que quiere, sino el que tú tienes misericordia. Y tú has tenido misericordia de cada uno de nuestras vidas, Señor. Te damos infinitas gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu perdón. Gracias por tu grandeza. Gracias por tu bondad. Gracias porque cada día son nuevas tus misericordias, mi Dios. Gracias porque podemos venir ante ti y decirte, Abba, Padre. Podemos decirte, mi Señor, mi Rey. Podemos decirte, mi Salvador. Bendito y alabado seas por siempre, mi Señor. Que cada día nuestra vida sea una alabanza para agradarte a ti, no al mundo, a ninguna corriente, sino a ti, mi Dios. Que cada uno seamos esa ofrenda agradable delante de ti cada día con nuestras acciones de pensamiento, de palabra, de obra o de omisión. Que nuestra vida sea la mejor alabanza. Que nuestra obediencia, mi Dios, sea la mejor alabanza a ti. Te damos gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Hemos orado en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén, hermanos. Amén, Padre. Gracias, Señor. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. No les voy a dejar tarea, pero sí les dejo ahí una reflexión rápida de qué cuestiones se les han presentado o cuando ustedes presentan la palabra que les hacen alguna pregunta que no se puede contestar o qué argumentos son los que a lo mejor a veces pueden presentar
que podemos nosotros argumentar con la palabra de Dios. Esto como para ir pues entrenándonos, ¿no? Sabiéndolos, qué es lo que nos han dicho, qué cosas nos han dicho que a veces no podemos o no sabemos contestar porque en ese momento no tenemos esa respuesta, ¿verdad? Entonces, ahí se lo dejo para que lo vayamos viendo y la próxima semana nos volvemos a ver. Amén. Muchas gracias, hermanos. Saludos. Bendiciones, Dios les bendiga, que tengan muy buenas noches. Buenas noches. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Que Dios les bendiga, descansen. Saludos, hermanos. Dios los Buenas bendiga, hermano. noches. Que tengan buen descanso. Gracias, Igualmente, hermano. hermana. Gracias a Buenas todos. noches, hermano. Bendiciones. Bye. Muy buena palabra. Gracias. Bendiciones a todos.